Buenos días, Oscar Samuel, bienvenido. Gracias, profe. ¿Es usted puntual? Voy a mandarle el enlace al grupo. Vamos a darle unos minutos a sus compañeros para que se integren. Bueno, todavía no son las 9, casi. Buen día, Isabel, España, bienvenida. Buenos días, maestro, gracias. Ya pudo accesar a Moodle y ver la reproducción de la sesión pasada. Isabel, ¿usted no estuvo? No, maestro, lo que pasa es que me inscribí apenas ayer. Ah, ok. Bueno, Sí, en este caso voy a hacer lo que usted me recomienda. Me sí, comentó una compañera que había dejado tarea. sí. Sí, Este, precisamente por eso les digo, les mandé el enlace a YouTube para que vean toda la sesión y pues puedan actualizarse y para que les cuente como asistencia, pues ver el video, darle comentario de visto y resolver la tarea. La tarea ya está ahí en Moodle, la pueden hacer individual o la pueden hacer por parejas y tienen hasta el domingo antes de las 10 de la noche para subirla. sí, profe. El Bueno, comentario está en el video, ¿verdad? sí, En el de en YouTube. el video de Ok. YouTube, ahí le ponen ustedes clase vista, etcétera. Y lógico, YouTube me dice el tiempo que ustedes estuvieron para que no me quieran hacer trampa de nada, le presionan hasta el final y ya. No tienen que ver toda la clase para que les justifique la asistencia. ¿Sí? Ok, Pero profe. eso no les justifica que se atrasen en la tarea. Buenas tardes, Priscila Guadalupe. El mismo caso que Isabel, porque no entraron la sesión pasada. Igual, buenos días, Krishna, tampoco entró la sesión pasada. Buenos días, maestro. Raúl Armando igual, tampoco entró. Y Andrick Arturo, bueno, sí estuvo un ratito con nosotros, pero creo que se desconectó. Bueno, vamos a darles 4 minutos y a las 9:05 comenzamos. Y ya está la rúbrica de la actividad 1 y hoy voy a habilitar el enlace para la actividad 2. La actividad 2 es un cuestionario de preguntas multireactivos que van a resolver en el mismo Moodle. Van a tener 2 intentos y el sistema va a tomar el promedio de los 2 intentos. Si sacan 80 en uno y 100 en el otro, pues su promedio va a ser 90. Pero si sacan 100 en el primer intento, pues ya no es necesario intentar darle al segundo. Hoy vamos a trabajar con el segundo tema de la unidad 1, que son las normas de información financiera. Sigue siendo la parte teórica hasta que lleguemos a la unidad 2, donde vamos a comenzar con la parte práctica. ¿Alguna pregunta de las personas que no estuvieron la sesión pasada? Bueno, y que ya hayan visto el video de la clase, algo que no les haya quedado muy claro, mientras le damos tiempo a los demás compañeros que se conecten. No, maestro, todo claro. Creo que fueron conceptos básicos. Creo Sí, que de hecho los vimos en el curso de inducción. así es, así es. De hecho, por eso estamos yendo un poquito más rápido. Sin embargo, hubo compañeros que no pudieron tomar el curso de inducción, ¿no? Buenas tardes, buenos días, María Fernanda, bienvenida. Buenos días, maestro. Buenos días, Andrea de Los Ángeles, bienvenida. Estoy consultando aquí la página de la tarea, veo que ninguno ha intentado subirla. No se esperen hasta el último día porque luego se puede caer el servidor. No lo vayan postergando para el último día o que lo quieran subir el domingo a las 9:59. Bueno, son las 9:05, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Voy a quitar esta camarita de aquí. Ahí está. Y estoy grabando con la otra. Y ok. Presentar ahora. Buenos días, Victoria. Bienvenida. Buenos días, profe. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, ya se ven. Ya se ven. Ok, vamos a ver entonces ahora las normas de información financiera. Es el segundo tema
de la unidad 1, conceptos básicos. ¿Qué son las normas de información financiera o NIF? Y ¿qué es el CINIF? Entonces, Krishna, si lee, por favor. Capítulo 1. Conceptos básicos. 1.2. Normas de información financiera. Son lineamientos que comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros. Conjunto de pronunciamientos normativos y conceptuales emitidos por la CINIF que regulan la información emitida en los estados financieros y sus notas. ¿Y qué significa CINIF? Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC. Asociación civil, o sea, es una entidad que no tiene fines de lucro. Entonces, anteriormente, la normatividad para llevar la contabilidad y emitir los estados financieros, pues la emitía el Colegio Mexicano de Contadores Públicos y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de los boletines. Entonces, había el boletín B1, B2, B3, B4, B5, B6, etcétera. Sin embargo, pues era una nomenclatura que, pues vamos a poner, solo los contadores entendían, ¿no? Sin embargo, pues con la evolución de los negocios a nivel nacional e internacional, pues se hizo necesario el que para elaborar estos ordenamientos, pues se involucraran otros entes. Entonces, en el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, pues está los colegios de contadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representantes de los patrones, representantes de los trabajadores, representantes de las instituciones, y todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a emitir, ya no van a hacer nada más del dominio de los contadores, ¿no? Sino cualquier persona que pueda leer, que quiera leer, ¿no? Y enterarse, pues va a poder accesar a este documento, ¿no? Estas normas pues se van actualizando año con año. ¿Por qué? Porque también la práctica contable se va actualizando año con año. ¿Sí? Entonces vean, aquí yo tengo las normas de información financiera 2020, pero ya hay la actualización 2021 y y no va a tardar en que saquen la actualización 2022. Aquí está, normas de información financiera, vean, son 1781 páginas. Si ustedes estuvieran estudiando contaduría pública o licenciatura en contaduría, bueno, pues tendrían que leer estas 1781 páginas. ¿Por qué? Porque aquí están contenidos pues todos los preceptos que deben de aplicar los contadores públicos a la hora de llevar una contabilidad y elaborar los estados financieros. ¿Sí? Estas normas pues, se van actualizando conforme a estándares internacionales, entonces pues, se busca una universalidad de los conceptos y de la presentación de la información. Y ahorita vamos a ver pues, cómo se componen. Aquí está. La estructura de las normas de información financiera, vean, ahí está todo lo que conlleva. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros no las vamos a leer todo, nada más vamos a ver los conceptos básicos. Y aquí está un cuadro sinóptico con la información más relevante. Vean. Estructura de las normas de información financiera, que es lo que ahorita vamos a ver. Entonces, así cuando hablen de NIF, pues nos referimos a las normas de información financiera. Cuando digamos CINIF, nos referimos al Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. ¿Sí? Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, Asociación Civil. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, entonces continuamos.
Profe, no está grabando. ¿Cuál? No está grabando. Ah, no, es que ya ve, no estuvo usted la sesión pasada. Yo no grabo con el DS de Google, yo grabo con este software, OBS Studio, luego lo edito y lo subo a la plataforma, a la lista de reproducción, porque me da una calidad mucho mayor tanto de audio como de video, ¿sí? Entonces, aquí, no me gusta la resolución que tiene el Google Meet. Bueno, los software de grabación, porque están muy expuestos a la calidad de la señal de internet. Sí, pero sí estoy grabando. Sí, sí, gracias por la anotación, pero ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Ahí está, vean. Este es el cuerpo de las normas de información financiera. El marco conceptual se encuentra en la serie A. Series Normas de Información Financiera A, y ahí están las normas desde la A1 hasta la A8. Nosotros la sesión pasada pues estuvimos viendo conceptos de A1, A2, A3, A4 hasta la A8 y vamos a seguirlos viendo porque ahí están las definiciones, qué es la contabilidad, qué son los estados financieros, quiénes son los usuarios de la información financiera, el fin de la contabilidad, etcétera. Después viene la serie NIF-B, que son las normas aplicables a los estados financieros. O sea, algunas son más extensas que otras. Y aquí tenemos desde la B1 hasta la B16. Entonces, aquí se establecen los criterios para elaborar un estado de resultados, para elaborar un balance general, para elaborar un estado de costo de producción de lo vendido, ¿sí? Y después pasamos a la serie C, que es, vean, desde la C1 hasta la C21, normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. La serie D dice normas aplicables a problemas de determinación de resultados. ¿Sí se puede ver la diapositiva? Sí, profe. Ok. Entonces, no es lo mismo elaborar un estado de resultados para una empresa del sector primario, para una empresa del sector comercio, industria o servicios, o inclusive para las entidades que son no lucrativas, que van a tener una ganancia al final del año, pero esa ganancia pues la reparten en obras sociales, en beneficios, no se la reparten entre los socios. Y por último, la serie E dice normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores y desde la norma de información financiera E1 hasta la E2. O sea, nada más son dos apartados. ¿Sí? Son los que llevan hasta ahorita. Y son estos los que están aquí, estos conceptos. ¿Sí? Marco conceptual, postulados básicos. Vean, postulados básicos. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. El principio de sustancia económica que ya vimos, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con los ingresos, valuación, dualidad económica, consistencia. Vean, necesidades de los usuarios financieros, ya vimos los usuarios externos e internos, las características cualitativas de los estados financieros, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Y en la parte de confiabilidad, pues debe tener veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad, información suficiente. Y en la relevancia, posibilidad de predicción y confirmación e importancia relativa. Vean, y aquí está. Elementos básicos de los estados financieros, que los vamos a ver más adelante, activos, pasivos, capital contable, que componen el balance general, ingresos, costos y gastos y utilidad o pérdida neta que componen el estado de resultados.
cambio neto en el patrimonio contable, que es el estado de cambios en el capital contable, movimiento de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral, y origen y aplicación de recursos. El estado de origen y aplicación de recursos que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y aquí, bueno, y aquí está. Y es esta la parte de. Bueno, entonces continuamos. Entonces, vean. ¿Qué contiene la norma de información financiera A1? Los principales postulados. Ahí está. Un caballero que lea, por favor. Que funcione bien Yo, su profe. micrófono. Adelante. Normas de información financiera, NIF A1. Esta norma introductoria tiene como propósito definir la estructura de las normas de información financiera y establecer el enfoque sobre el cual se pronuncian las normas conceptuales y particulares. Dentro de esta primera NIF encontramos la definición que dan estas normas sobre el concepto de contabilidad, el cual lo define como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Sí? Entonces vimos que las empresas pues van a tener operaciones externas con clientes, con proveedores, pero también van a tener operaciones internas. Por ejemplo, la elaboración y el pago de la nómina es una operación interna. Los procesos de transformación de materias primas en productos terminados es una transformación interna. ¿Ok? Bueno, vamos con la norma de información financiera A2. Una compañera que lea, por favor, que funcione bien su micrófono. NIF A2. Voluntaria. No todas al mismo tiempo. Maestra. Adelante. Las normas de información financiera están compuestas por dos postulados básicos, las cuales guiarán el funcionamiento del sistema de información contable. Estos postulados son los siguientes: sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha. Se presume la existencia permanente de la entidad económica dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo se prueba en contrario. Devengación contable. Son los efectos derivados de transacciones que lleva a cabo la entidad económica con otras entidades, así como transformaciones internas u otros eventos que la han afectado económicamente, las cuales deben reconocerse en su totalidad en el momento en el que ocurren independientemente de la fecha en la que se consideren realizadas con un cierto fin contable. Asociación de costos y gastos con ingreso. Tienen como objeto reconocer y asociar cualquier costo o gasto incurrido dentro de un mismo periodo operacional con el ingreso que éste haya generado, independientemente de la fecha en la que se realizó. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. Valuación. Dualidad económica. Tienen como objeto mencionar que una entidad económica está constituida por recursos propios, activos, de la misma para generar un beneficio y de fuentes externas, entre paréntesis pasivo y capital contable, que tienen el mismo fin. Consistencia. Tiene como objeto que las operaciones similares de una entidad económica mantengan un mismo tratamiento contable con la finalidad de ser comparables a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, los conceptos de sustancia económica, entidad económica y evaluación, pues ya los vimos, por eso no los, en las diapositivas de la sesión pasada, por eso ya no los puse aquí. Pero, ¿qué quiere decir el negocio en marcha? Una persona, pues abre un negocio y presupone, ¿no?, que este negocio, pues va a tener vida infinita. Es decir, ok, yo lo abro ahorita, pero posiblemente en el futuro pues lo administren mis hijos y luego lo administren mis nietos, bisnietos, o en su defecto, pues a lo mejor el negocio, pues ya en el transcurso del tiempo yo lo voy a vender y luego otra persona lo va a vender, pero el negocio sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, posiblemente cambie de dueño, cambie de razón social,
pero la marca o el negocio como tal, pues va a perdurar. Un ejemplo pues, son las empresas que tienen más de 100 años, como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, Western Union, sí, de los bancos a nivel internacional, JP Morgan Bank, que son empresas que tienen más de 100 años, inclusive 150 años, y todavía siguen. Entonces, ese es el principio de negocio en marcha. Se hace la contabilidad como si el negocio fuera a tener vida infinita. La devengación contable, en este caso, las empresas pues van a tener ventas, pero también van a tener ventas a crédito. Entonces van a cobrar una parte y otra parte pues la van a cobrar hasta después. Y esto de la devengación contable tiene que ver mucho con el pago de los impuestos, ¿no? Porque va a haber impuestos que te dicen no. Por ejemplo, el IVA. No importa que tú no lo hayas cobrado, tú en el momento en que facturas se los debes de pagar al fisco y ya al final del año pues vas a hacer el cuadre entre el IVA que diste de crédito y no te pagaron, ¿sí? Entonces, lo mismo, la nómina. Va a haber impuestos o cuotas de seguridad social que se van a pagar mensual y otras que se van a pagar bimestral. Pero tú cada quincena o como le pagues a tu empleado tienes que ir registrando esos impuestos y tienes que ir registrando esa deuda para que hagas la provisión y pagar en el periodo que se trate. La asociación de los costos y gastos con ingresos, las empresas, pues teóricamente, cualquier costo o gasto, vamos a ver la diferencia, tiene que impactar en los ingresos de la empresa. Es decir, pues tú compras mercancías para vender mercancías. Entonces, tú compras una caja de lápices en 5 pesos para venderla en 8 pesos y ganar 3 pesos. Pero también tú pagas renta de un local comercial, pero no nada porque lo quieras tener ahí de adorno, no, pagas la renta porque esa renta en una avenida transitada te permite generar mayor nivel de ingresos. La evaluación, pues les decía, es establecer el valor del negocio, un valor de mercado para el negocio. Y la dualidad económica, pues la tenemos en la teoría del cargo y del abono. ¿Qué quiere decir? La empresa tiene bienes y derechos, ¿sí? Que le van a ayudar a producir ganancias. Sin embargo, esos bienes y derechos no tienen más que de 2 fuentes. Si ya lo pagué, se trata de capital contable, y si no lo he pagado, se genera un pasivo. Y ese pasivo va a ser de corto o de largo plazo. Corto plazo es menor a 1 año, largo plazo es mayor a 1 año. Y el principio de consistencia pues nos dice que si nosotros ya establecimos un método contable para nuestra empresa, ese método tiene que ser igual todos los años. ¿Para qué? Para que nos permita comparar la situación financiera de 2017 con la de 2018 y a su vez la de 2018 con 2019, 2020, 2021. ¿Sí? Porque si le vamos cambiando conceptos o formas, puede que no tengamos el mismo marco de referencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestro. Ok. Bueno, vamos con la norma de información financiera A3. Un voluntario que funcione bien su micrófono. Así vamos a ir. Un hombre, una mujer. Entonces, un voluntario. Voy, profe. Adelante. A3, en esta norma se nos describen las 2 principales entidades que pueden verse en la necesidad de utilizar las NIF con el propósito de generar información útil para cualquier usuario. Estos son entidad lucrativa, entidad no lucrativa y usuario general. Una entidad lucrativa es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines
de lucro de la entidad, siendo su principal atributo la intención de resarcir y retribuir a los inversionistas su inversión, a través de reembolsos o rendimientos. Una entidad no lucrativa es aquella entidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por la combinación de recursos humanos, materiales y financieros, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines para lo que fue creada, y lo que no resarce económicamente a sus donantes. Los usuarios generales es cualquier ente involucrado en la actividad económica, presente o potencial, interesado en la información financiera de las entidades para que en función a ella basa su forma de decisiones, toma su forma de decisiones. ¿Sí? Entonces, tenemos dos, no hay más que de dos sopas. Empresas lucrativas, es decir, empresas que van a generar ganancias y que esas ganancias pues, se las van a repartir entre sus socios a través de dividendos, o empresas que no reparten dividendo, pero que cotizan en las bolsas de valores y dicen, bueno, a ver, tú compraste mi acción en 100 pesos, bueno, no te he dado dividendos, pero ahorita ya la acción vale 150 pesos, de tal manera que si tú la vendes el día de hoy, vas a tener una ganancia de capital de 50 pesos. Y en cambio, va a haber otras que dicen, bueno, a ver, mi acción costó 100 pesos, pero el primer año que la tuviste te di 10 pesos de dividendos. El segundo año te di otros 8 pesos de dividendos. El tercer año no te di dividendos, pero el cuarto año te doy un dividendo de otros 10 pesos. Ya llevo 28 pesos de dividendos. Y el cuarto año tú vendes esa acción y de 100 la vendes en 120. De tal manera que durante los 4 años ganaste 20 pesos de capital y te dieron 28 pesos de dividendos. Entonces, pues ya tienes 48 pesos de ganancia por haber invertido en esa empresa. Y ahí se los puse, ¿no? Las empresas privadas, o sea, la McDonald's, KFC, PepsiCo, bueno, Blockbuster ya no está, pero Microsoft sí está. ¿Sí? Entonces, el inversionista pues se preocupa, ¿no? De la evolución del negocio en esas empresas. Y por el otro lado tenemos las entidades no lucrativas que también generan ganancias, también hacen inversiones, pero ¿de dónde vienen sus recursos? Pues vienen de donativos, vienen de eventos de caridad, por ejemplo, se organiza un concierto en beneficio de la Cruz Roja Mexicana y todos pues vamos y compramos nuestro boleto y la Cruz Roja Mexicana pues con eso paga sueldos y salarios, compra nuevas ambulancias, le da mantenimiento a sus instalaciones, etcétera, etcétera. Tenemos ahí el Greenpeace, Human Rights Watch, etcétera, etcétera. Entonces sí queda claro el concepto de la diferencia entre empresas lucrativas y empresas no lucrativas. No. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién dijo no? No, ¿Quién dijo no? ¿Alguien dijo no? No sé, profe, pero yo sí escuché un no. Ajá, yo también. Yo también, por eso sí, les digo, para que les quede claro. Y las empresas lucrativas son las que buscan incrementar la riqueza de sus propietarios. Y en cambio, las no lucrativas, pues su nombre lo dice, o sea, van a tener ganancias, pero le van a dar un beneficio a la sociedad en lugar, y los socios o patrocinadores no obtienen ningún beneficio económico. O sea, cuando nosotros donamos a la Fundación Teletón 100 pesos, somos un patrocinador, pero la Fundación Teletón no nos va a regresar ningún dividendo, ninguna riqueza. Nos va a regresar solo la satisfacción de ver que con nuestros 100 pesos, bueno, con 1,000,000 de pesos luego que donan las empresas, pues se compraron silla de ruedas, se atendió el padecimiento de tal o cual niño en situación de necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿sí queda claro? Digo, para la persona que dijo no.
Es que no alcanzo a ver quién fue. Digo, no, acuérdense, no tengan pena de preguntar. La peor pregunta es aquella que no se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Fundación Teletón, el Nacional Monte de Piedad, no porque sean empresas no lucrativas, no van a llevar una contabilidad. No, todos están obligados a llevar un sistema contable. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Andrick, Oscar, Sí, profe, está Raúl. claro. Todo claro, Sí, profe. profe. Ok, sí, porque digo, escuché, no, pero y fue voz de hombre. Entonces, por eso estoy mencionando aquí a los compañeros. ¿Ok? Y ustedes, pues a ustedes les puede tocar trabajar con alguna empresa no lucrativa. Y eso no quiere decir que no le van a cobrar un sueldo o un salario. Claro que le van a cobrar un sueldo o un salario. ¿Sí? Y esa empresa pues tiene que ver de dónde saca el recurso para pagarles. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir. Entonces, vamos con la norma de información financiera A4. Una compañera que lea, por favor. Que funcione bien su micrófono. Adelante, no todas a la vez. Adelante. Acuérdense que todos van a pasar porque es parte de su calificación de participación en el SER. NIF A4. Con la finalidad de que la información financiera pueda brindar las herramientas necesarias a los usuarios, estas deben contar con las siguientes características. Confiabilidad, es decir, que debe ser congruente con las operaciones sucedidas. Relevancia, que la información financiera debe influir en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Comprensibilidad, deben facilitar su entendimiento a los usuarios generales. Comparabilidad, identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de las otras entidades. La confiabilidad pretende que todas las transacciones realizadas por las diferentes entidades existentes cumplan con los estándares establecidos para que su contenido sea congruente. Asimismo, que sea veraz, sea representativa, tenga objetividad, sea verificable y que contenga información suficiente, características secundarias. Para que la información financiera tenga relevancia, nos quiere decir de que ésta ocupe un rol importante al momento de la toma de decisiones por parte de los usuarios. Entonces, debe ser confiable. Es decir, pues, los inversionistas, un banco, pues el inversionista invierte, el banco te da un crédito porque confía en que los estados financieros que tú le estás presentando, pues realmente dicen, tanto vendí, tanto me costó, tanto gasté, tanto hubo de utilidad. Y por otro lado, pues esas ganancias las invertí en tales activos fijos, pagué tales pasivos, le di tanto de dividendos a mis socios. Y porque cuando no sucede esto, pues estás hablando ahí, aparte de una falta de ética de los contadores, pues de la empresa. Y ahí tenemos el caso de empresas que maquillaron sus estados financieros y que al final se fueron a la quiebra, ¿no? O sea, empresas como Enron, y muchas que ha habido ahí, si ustedes ven la historia empresarial. Y no nada más en México, también en Estados Unidos, en Europa. Ahora bien, la relevancia, pues es la información financiera va a influir en la toma de decisiones. ¿Cuáles son esas tomas de decisiones? Correr empleados, contratar más empleados, cambiar de proveedores, y cambiar a los directivos, introducir programas tendientes a reducir costos y gastos, realizar promociones para incrementar las ventas,
cambiar de producto, etcétera, etcétera. Eso, bueno, lo van a ver ustedes en la parte de planeación estratégica y táctica. La otra, la parte de comprensibilidad. Cualquier persona que vea los estados financieros debe decir, ah, mira, el negocio de esta empresa está así, así. O sea, debe ser comprensible y por eso es que deben estar apegados a estas normas de información financiera. ¿Sí? Si ustedes ven el estado financiero de un hotel, van a decir, ah, bueno, ingresos por hospedaje, ingresos por alimentos y bebidas, ingresos por publicidad, etcétera. Y lo que hablábamos en las otras normas, la información financiera debe ser comparable. Debe ser comparable también pues para que nos permita realizar análisis estadísticos que nos permitan inferir o proyectar el comportamiento futuro en condiciones normales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, por decir, vamos a poner en el 2020, imagínense las aerolíneas que en el 2019 pues hicieron toda una proyección de ingresos porque pues se consideraba, no sé, una aerolínea, ¿no? Vendió 100 millones de pesos y decía, bueno, para el 2010 y para el 2020 yo espero tener unos ingresos de 110 millones de pesos. Porque estoy proyectando un incremento del 10%. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Pues viene la pandemia y en 2020 en lugar de vender 120 millones, ¿qué crees? Nada más vendiste 40 porque tuviste el 60% de vuelos cancelados. Y para 2021, pues hubo semáforo verde y todo. Bueno, pues en lugar de vender 40, pues vendiste 45. Y dices, oye, pero pues yo ya vendía 100, sí, pero ¿qué crees? Esos 100 los vas a volver a vender hasta que se termine la pandemia y 2 o 3 años más se proyecta la recuperación. Pero eso no lo podrías hacer si tu información financiera no es comparable entre periodos. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda o pregunta? Sobre la norma de información financiera A4. Pregunten porque de esto van a hacer la actividad 2, ¿eh? Van a hacer la actividad 2 y van a tener hasta el próximo martes, hasta el próximo martes para resolverla. ¿No hay dudas? Hablen claro, ahora. profe. O callen hasta el examen, pero en el examen me da amnesia y ya no sé nada. Ok, bueno, continuamos. Vamos con la norma de información financiera A5. Un voluntario, por favor. Yo. Adelante. NIF A5. Esa norma tiene como objetivo general que la información financiera debe ser útil para la toma de decisiones por parte de una amplia gama de usuarios interesados en la información de la entidad. Por ello, esa información debe ser presentada por medios de estados financieros, los cuales poseen elementos básicos. Balance general. Es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las entidades que tienen propósitos no lucrativos y se conforma por los elementos de activo, pasivo y capital contable. Este último solo para entidades lucrativas. Estado de resultado integral y estado de actividades. El estado de resultado integral es emitido por las entidades lucrativas y está integrado por ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales o resultado integral. Mientras el estado de actividades es emitido por entidades no lucrativas y está integrado por ingresos, costos y gastos y por el cambio neto en el patrimonio contable. Estado de cambios en el capital contable. Este estado financiero es emitido por entidades lucrativas y está conformado por los elementos de movimientos de propietarios, movimiento de reservas y resultado integral. Así es. Entonces, bueno, el balance general es el documento que a una fecha determinada nos presenta cómo está compuesta la estructura de la empresa. Es decir, yo tengo 100 pesos en activos, y ahorita adelantándome un poquito, activo circulante, fijo y diferido. ¿De dónde viene ese
ese activo? Puede venir de pasivos, o sea, es decir, las deudas, la parte de estos activos que no se ha pagado, pero también de capital, o sea, la parte de los activos que ya se pagó. Entonces tenemos esa dualidad y por eso la contabilidad, pues se dice siempre debe estar cuadrada. Si yo tengo 100 pesos de activo, no puedo tener 101 pesos de pasivo y capital. Cometí un error. ¿Sí? Entonces, si tengo 100, forzosamente acá debo tener 100. 50 pesos de pasivo y 50 pesos de capital. 100 pesos de capital, 0 pesos de pasivo. Lo que no podría tener, porque ya la empresa, vamos a decir que estaría entonces en una situación de riesgo casi quebrada, 100 pesos de pasivo y 0 pesos de capital. Porque ahí ya la empresa no es de los socios, la empresa es de los acreedores. Y ellos se pueden organizar para decir, ¿sabes qué? Pues tú no sabes administrar y te quitan la empresa. El estado de resultados, el estado de resultados es el documento que nos va a decir cuánto vendí, cuánto me costó, cuánto gasté y al final cuánto gané en las entidades lucrativas. Para las no lucrativas es cuánto ingresé, cuánto gasté, cuánto me quedó de remanente y qué hice con esa ganancia. Y no se la puedo dar a los socios porque entonces sería una lucrativa, pero, bueno, con el $1,000,000 que ganó la Cruz Roja, se utilizaron 500,000 pesos para comprar una nueva ambulancia, 300,000 pesos para pago de sueldos y salarios y 200,000 pesos mantenimiento de todas las unidades. Y al final dices, ok, tienes ingresos por $1,000,000 de pesos, tienes costos, gastos y obras por $1,000,000 de pesos. No obtuviste ganancia, la ganancia es 0. ¿Ok? Bueno, continuamos. Vamos con la norma de información financiera A6. Ahí está. Una voluntaria que lea, por favor. NIF A6. NIF A6. Esta norma tiene como objetivo principal establecer los criterios generales en la evaluación, entendiendo valuación la cuantificación monetaria de las operaciones que se reconocen como activos, pasivos y o capital en el sistema de información contable de la entidad. El reconocimiento inicial, el que ocurre cuando una operación se incorpora por primera vez en la información financiera al considerarse como devengada, y el reconocimiento posterior, el cual ocurre en una operación posterior al reconocimiento inicial, que modifica el valor de los activos, pasivos y capital. Es entonces que estos tres conceptos deben tener una uniformidad de criterios dentro de las operaciones de una entidad, para poder definir y estandarizar los conceptos básicos de la evaluación que forman parte de las normas particulares aplicables a los elementos integrantes de los estados financieros. Entonces, la información de los activos pues van a tener un valor en libros, un valor histórico. Sin embargo, pueden ser afectados por eventos económicos tales como la inflación, tales como la devaluación de la moneda, tales como el cambio en las tasas de interés. ¿Por qué? Vean, yo compro una máquina que me vale $100,000, ¿sí? Y yo la compré $100,000 a 20 pesos el tipo de cambio. Bueno, pues son 2 millones de pesos y yo la registro en 2 millones de pesos. Sin embargo, para diciembre o para enero del siguiente año, el tipo de cambio ya está en 22 pesos. Entonces, esa máquina, pues de antemano a lo mejor yo no la he terminado de pagar, pues yo la tengo que actualizar porque ya mi deuda no vale 2 millones de pesos. Mi deuda ya vale 2,200,000 pesos. Y dices, ¿y cómo se hace eso? Pues hay un procedimiento donde te dice cómo le tienes que hacer y cómo tienes que
registrar esa pérdida de valor. Esto es en el caso del tipo de cambio. Sin embargo, también la inflación, o sea, tú vas haciendo un proceso que se le llama actualización de los estados financieros y es un procedimiento contable que debes de llevar para que la Secretaría de Hacienda también te permita disminuir el pago de impuestos por efectos de la inflación. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere la parte de la valuación de los activos, de los pasivos o del capital contable. Bueno, vamos con la norma de información financiera A7. Un voluntario que lea, por favor, norma de información financiera A7. Yo. Adelante. NIF A7. La presentación de información financiera se refiere al modo de mostrar adecuadamente en los estados financieros y sus notas los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Implica un proceso de análisis, interpretación, simplificación, abstracción y agrupación de información de los estados financieros para que estos sean útiles en la toma de decisiones de los usuarios en general. La relevancia son los criterios de aplicación. La revelación. La revelación son los criterios de aplicación de las normas particulares que la administración de una entidad considera como los más apropiados en sus circunstancias para presentar razonablemente la información contenida en los estados financieros básicos. Yes. Entonces, vean, aquí está. Bueno, no se alcanza a ver, pero aquí tenemos unos estados financieros de una empresa de seguros. Seguros Centauro, Salud Especializada, SADCB. Hay empresas que están obligadas a presentar su información financiera cada determinado periodo y la publican en los periódicos de mayor circulación. Entonces, aquí tenemos, no se alcanza a ver, está muy pequeñito, bueno, pero dice aquí están todos los activos. De este lado, aquí están los activos, de este lado tenemos el pasivo y el capital. Y vean, de este lado tenemos su estado de resultados. Y les digo, no se alcanza a apreciar, pero posiblemente otra empresa de seguros no tenga la misma estructura que estos, pero al final sí va a expresar que el negocio de las aseguradoras está en cobrar primas por los seguros y los costos en caso de siniestro, pues tienen que pagar, ¿no? Y yo estoy pagando mensualmente un seguro de vida, vamos a decir que llevo 5 años pagándolo y pues no me he muerto, pues esos 5 años para mí son pues un gasto, o un costo, como le quieran ver. Pero para la aseguradora, pues fueron ganancias, porque yo no cobré. Pero ¿qué pasa si el año que entra fallezco? Bueno, pues entonces ellos van a tener que tomar de otras primas que reciben, pues para pagar el monto que yo tenga asegurado. Y siempre y cuando pues caiga dentro de los parámetros de mi póliza de seguro de vida. ¿Ok? En cambio, un comercio, bueno, vamos a ver luego ejemplos porque eso es una tarea, pues nada más va a reflejar ventas de mercancías menos el costo de la compra de mercancías, pues ahí ya tiene una ganancia, menos todos los gastos que haga relacionados con la venta y con la administración de la empresa, le van a dar una ganancia. Y por esa ganancia va a tener que pagar impuestos y va a tener que darle un reparto de utilidades a sus trabajadores. ¿Ok? Vamos con la norma financiera A7. Y por último, del bloque de la parte básica, está la norma financiera A8. Una voluntaria que lea, por favor. Para poder explicar el objetivo de esta norma, primero tenemos que definir el significado de supletoriedad. Este término es aplicado cuando se utiliza un grupo de normas que no son las normas de información financiera, pero que sin embargo
cumplen con los mismos requisitos de presentación. Otro tipo de normas que pueden ser utilizadas son NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. El objetivo de esta norma es establecer las bases para la supletoriedad a NIF, considerando que al hacerlo se prepara información con base a ellos. Existirá supletoriedad cuando la ausencia de las NIF esté cubierta por otro cuerpo normativo distinto al mexicano. Ok. Actualmente, las empresas mexicanas pues, compiten en mercados extranjeros. Hay empresas mexicanas, Telmex, Cemex, Bimbo, que pues tienen operaciones en Estados Unidos, en Europa, Entonces, pues tienen que operar bajo el marco de esos países. Sin embargo, al final toda la información financiera tiene que ser consolidada en México. Entonces, por decir, vamos a decir que estás en Suiza y en Suiza Cemex tiene que cumplir con las normas de información financiera suizas, pero cuando se regresa a México dice, bueno, esto lo hice en base a la supletoriedad y utilizando la norma de información financiera internacional, la norma internacional de información financiera. ¿Para qué? Pues para hacer comparable toda la información. Y de la misma manera, pues hay negocios suizos que operan en México, hay negocios chinos que operan en México, entonces, pues tienen que cumplir con la normatividad de aquí, pero también tienen que cumplir con la normatividad de su país, ¿sí? Y sobre todo, que hay empresas internacionales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, o sea, los mexicanos podemos invertir en Amazon, en Google, en Lufthansa, y lo mismo, muchos extranjeros pues pueden invertir en empresas mexicanas, en empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México, ¿qué más? De las empresas Bimbo, Telmex, Telcel, etcétera, etcétera. ICA. Y eso lo vamos a ver en cuatrimestres posteriores cuando lo van a ver cuando lleguen a la parte de inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestro. ¿No? Bueno, entonces vamos con la actividad de este tema. Voy a ponerle aquí. Ok. Entonces, un voluntario o voluntaria que lea, por favor. Foro de discusión. En la siguiente actividad tendrá que entrar al siguiente foro de discusión. Importancia de la contabilidad para la toma de decisiones empresariales. Debe contestar las siguientes preguntas y posteriormente opinar en al menos 3 respuestas de alguno de sus compañeros. 1. ¿Por qué es importante contar con un buen sistema de contabilidad en las empresas? 2. ¿Cuáles son las ventajas de implementar la contabilidad en los negocios? 3. ¿Representa el sistema contable una ventaja competitiva en las empresas? Los aspectos a evaluar serán calidad de la redacción, ortografía y sobre todo no realizar copiar y pegar en los de otros documentos. De otros documentos, porque si ustedes se van a San Google, pues le pueden dar ahí la pregunta y van a encontrar un montón de respuestas, ¿no? Pero pues acuérdense que Google también ya permite ahí rastrear si copiaron y pegaron, no, tiene que ser con sus palabras. ¿Ok? Entonces, vean, y esta actividad, bueno, ya está disponible acá. Ya vean, nadie ha intentado subir la actividad 1.1, pero aquí ya voy a habilitar la actividad 2 y la actividad 3. La actividad 0102, bueno, es que el foro es la actividad 0103. Bueno, entonces para la actividad para el foro, pues van a tener hasta el próximo viernes, 21, ¿no? Estamos a 12. No, hasta el domingo 16. La actividad 12 es para este viernes. No es para para el próximo lunes. Y el foro lo van a tener para el próximo 19. ¿Okay? Esta es la actividad 0102, que es conceptos básicos.
Es un cuestionario. Cuestionario nada más dice aquí 29, no, pero tiempo límite 45 minutos. Son 2 intentos. Lo van a tener para el próximo domingo. Conceptos básicos. El examen, el día de hoy, estamos a 12. De 2 de 2 horas, o sea, y cerrar el examen este domingo 16 a las 22 horas. Porque el domingo es la 1, ¿verdad? No, van a tener, fíjense, tienen suerte, van a tener hasta el 19 de enero para realizarlo, no se les empalmen. 9 de enero, de 22 a las 10. Es un cuestionario y aquí es de opción múltiple, aquí van a seleccionar la respuesta correcta. Corresponde al saber, la calificación aprobatoria mínima es 80. Dar cambios y regresar al curso. Y la otra actividad del foro es así, 03. Van a tener hasta el otro domingo, pero pues ya la pueden ir contestando desde ahorita. La de entrega va a ser hasta el próximo domingo 22 de enero a las... ¿Cuál es esta, profe? 22 de enero. Permítame ahorita, 22 de enero, para que no acepte ni una respuesta más después. Pero está fallando. Ahí está, 22. Y va a tener calificación de todo el foro, sí. Y evaluaciones o ratings también. Máximo. Listo, ya está. Ahora sí, dígame. ¿Cuál es la actividad que se entrega hasta el 22, profe? La del foro. Ah, ok. La del foro, la de donde ustedes van a contestar las 3 preguntas y a opinar sobre las respuestas de sus compañeros. Pero pues una opinión de que digan, no, sí, compañeros, sí, estoy de acuerdo contigo, pues no vale, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo por esto. No estoy de acuerdo contigo por esto. El chiste es que argumenten. Y esta es para el próximo miércoles, esta es para el próximo domingo, no este domingo, sino de este domingo en 7. Ok, ¿sí queda claro? La actividad 1, 2 y 3. Sí, profe, ya quedó claro. ¿Los demás? Sí, profe, claro. Todo claro, maestro, gracias. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Voy a cerrar el tema 2, referente a las normas de información financiera. Y vamos con el tema 3. Con eso terminaríamos el día de hoy. Entonces, por un lado, vamos a ver la cuenta contable. ¿Qué es una cuenta contable? Una voluntaria que lea, por favor. La cuenta. ¿Qué es la cuenta contable? Es el formato en el que se registran de manera clara, ordenada y comprensible los aumentos o las disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o patrimonio, después de realizado un hecho económico u operación en la entidad. Profe, leo el... Sí, todo. ¿Lema? Sí, todo, léalo. Nombre de la cuenta: cargo, débito, debe, total. Abono, crédito, haber y total. Este esquema se denomina cuenta T y se compone de 1. Nombre de la cuenta. 2. Lado izquierdo se conoce como débito, cargo o debe. 3. Lado derecho
Se conoce como crédito, abono o haber. 4. La diferencia entre los dos lados se llama saldo, que puede ser de naturaleza débito o crédito. Para obtener el saldo de una cuenta, los aumentos se registran de un lado y las disminuciones o reducciones en el lado opuesto. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener cargo o abono, cuentas de naturaleza deudora, cuentas de naturaleza acreedora. Entonces, la contabilidad pues trata de resumir las operaciones que realiza día a día una empresa, una entidad económica, y para eso utiliza cuentas. Utiliza cuentas, el activo es una cuenta, pero el activo se va a subdividir en otra cuenta, una que se llama activo circulante, otra activo diferido y otra activo circulante, fijo y diferido. Pero a su vez, esas se van a dividir en cuenta de caja, en cuenta de bancos, y en bancos a lo mejor la empresa tiene cuentas en 3 bancos y entonces se van a abrir otras cuentas, ¿sí? Luego vamos a tener la cuenta de clientes, pero en clientes vamos a tener 1000 clientes y entonces tenemos que ir identificando. Y ahí cuando cargo, cuando abono, pues vamos a ver, vamos a identificar que los cargos es a dónde se va el dinero y el abono siempre va a ser de dónde viene el dinero. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes se van a, con la práctica, se van a ir aprendiendo, caja, bancos, terrenos, inversiones diferidas, pasivos de corto plazo, pasivos de largo plazo, ingresos, egresos, etcétera. Entonces, pero ahorita que les quede claro que para la contabilidad vamos a utilizar cuentas contables. ¿Ok? Entonces, ahorita le digo, no se preocupen tanto de dónde se carga, de dónde se abona, sino el concepto como tal. Porque nosotros en los estados financieros solo vemos las cuentas resumidas. ¿Sí? La cuenta de clientes no nos dice quién nos debe, a qué plazo nos debe, no, nada más nos dicen que nos deben 100 pesos. ¿Okay? La cuenta de proveedores lo mismo, no nos dice a quién le debemos, ¿sí? Le debemos a la empresa 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y ahí está. Un voluntario que lea, por favor, la división de las cuentas del balance general. ¿Se alcanza a apreciar? Se ve algo chico, profe. Casi no se ve bien. Casi no se ve. Bueno, entonces las voy a leer yo. Entonces, los activos, dice que son los bienes y derechos propiedad de una empresa. O sea, están en propiedad, en posesión de la empresa. No nos dice si ya están pagados o no están pagados. No, simplemente que la empresa los tiene y los utiliza pues para fabricar su producto o para prestar su servicio. Y a su vez, los activos se van a dividir en activos circulantes. Y dice, son los elementos o partidas en efectivo o los convertibles en efectivo en un plazo menor a un año o en el ciclo financiero a corto plazo. Y dentro del activo circulante, las cuentas más representativas son caja, que es el dinero que tiene la empresa en efectivo y que por cuestiones de seguridad, pues se trata siempre que sea lo menos, ¿no? O sea, no es lo mismo por decir que te roben en tu local 500 pesos que tenías en caja a que te roben 20,000 pesos, que es la venta de todo el fin de semana, ¿no? Entonces, por eso en caja nada más vas a tener un poquito de efectivo. Luego, bancos. El banco te va a representar todo lo que te has depositado tú o te han transferido y está depositado en el banco. Y también la ley te obliga a que tengas una cuenta fiscal y en esa cuenta fiscal deposites todos tus ingresos. Para que en caso de una auditoría, pues es muy fácil decir, a ver, facturaste 1,000,000 de pesos, pues en bancos debes de tener ingresos o depósitos por 1,000,000 de pesos. Si en bancos tienes depósitos por 1,100,000 pesos, ¿de dónde salieron los otros 100,000 pesos? ¿Okay?
En la parte de, vamos a tener después de bancos, inventarios en las empresas industriales, inventarios de materias primas, inventario de producción en proceso, inventario de productos terminados. En las empresas comerciales, pues vamos a tener inventarios de mercancías. Luego sigue la cuenta de clientes, que es la parte de las ventas que aún no hemos cobrado, es decir, las ventas que dimos a crédito. Documentos por cobrar, pues de distintos documentos que nos han firmado empresas y por diferentes conceptos. Luego tenemos deudores diversos, personas o empresas que nos deben dinero por concepto diferente de mercancías. Luego tenemos los anticipos a proveedores y los impuestos por pagar. Perdón, impuestos por acreditar. Y aquí vamos a tener ICR por acreditar, IVA por acreditar, etcétera. ¿Sí? Luego viene el activo fijo. Son los bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa que tienen cierta permanencia y tienen uso de largo plazo. Se adquieren con la finalidad de usarlos en la producción de bienes y servicios y no con la intención de venderlos. Y aquí vamos a tener los terrenos, que las empresas pues compran un terreno para después pues desarrollar algo ahí. Pero ya cuando desarrollas y construyes el edificio, que es la siguiente cuenta, el valor del edificio ya incluye el valor del terreno. Luego tenemos maquinaria y equipo, que dependiendo del giro del negocio, pues son distintos conceptos que vas a registrar como maquinaria y equipo. Por decir, en una industria, su maquinaria y equipo pues son los robots, las líneas de las bandas transportadoras, etcétera. En un aserradero, pues su maquinaria y equipo es su aserradero, valga la redundancia, su cortadora, su afiladora, todo eso es maquinaria y equipo. Luego sigue el equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, inversiones permanentes y por último vamos a registrar la depreciación. La depreciación es la pérdida de valor contable de los activos fijos. Todos los activos fijos se deprecian menos los terrenos. Al contrario, el terreno puede ganar plusvalía. Lo peor que puede pasar con un terreno es que yo lo compre en 100,000 pesos y en 20 años lo venda en 100,000 pesos. Pero no, porque siempre va a ir, lo compré en 100,000 pesos y a lo mejor en 10 años lo vendo en 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya se revaluó. O posiblemente diga, no, pues por aquí va a pasar la carretera o va a pasar el Tren Maya, entonces mi terreno ya no vale 100,000 pesos, mi terreno vale 1,000,000 de pesos. La depreciación, la ley del impuesto sobre la renta le da a las empresas la tasa a la que puede depreciar los activos fijos, de tal manera que un activo fijo va a llegar a tener un valor contable de 0 pesos. Y por último, pues tenemos el activo diferido. Son los gastos pagados por anticipado que generan el derecho de recibir un servicio o beneficio futuro y que son aplicables a los resultados en el periodo en el cual se amortizan. Son los intangibles. Y aquí vamos a tener gastos de constitución, gastos de investigación y desarrollo, gastos preoperativos, marcas y patentes, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado y la amortización de estos activos diferidos. ¿Sí? Por ejemplo, los gastos preoperativos, no sé, para instalar tu empresa, pues tuviste que gastar en un estudio de mercado, pagar una manifestación de impacto ambiental, pagarle al notario, y en eso te gastaste 200,000 pesos. Ah, bueno, pues el fisco te dice, yo te doy chance de que esos gastos los vayas amortizando al 10% anual. ¿Qué quiere decir? Que del ICR que le vas a pagar, pues le vas a ir quitándole 20% de los activos fijos. O sea, los vas a meter como gastos. Pues ya vamos a llegar a ver esa parte cuando veamos el ciclo contable, cómo se carga y cómo se abona. ¿Alguna duda o pregunta con las cuentas de activo? No, profe, ninguna. Okay.
¿Me escuchan? ¿Por qué? Se quedó muy callado el grupo. Entonces, las cuentas de activo siempre van a tener un saldo deudor. Es decir, yo no puedo tener menos 10 pesos en caja y bancos. Yo no puedo tener menos 1,000 pesos en activo fijo. O sea, yo no puedo tener menos 500 pesos en activo diferido. Lo mínimo que puedo tener es 0. ¿Sí? No tengo ningún activo. Pero pues eso es imposible porque si no, pues ¿qué vendo, no? O sea, ¿cómo le hago para producir mis bienes o servicios? Sí, que se puede dar el caso de una empresa que no tenga activos. Por ejemplo, ahorita los negocios de los influencers que dicen, bueno, pues yo no tengo equipo de sonido, yo rento equipo de sonido, yo rento una cabina, pero estoy recibiendo ingresos por esa parte. No tengo nada de activos, todo lo rento. Bueno, también es válido. Pero a lo mejor en intangibles sí vas a tener activos, o sea, tu marca, tu logotipo, todo eso vale. Entonces, a lo mejor no tengo y activo y circulante, pues también vas a tener, porque debes de tener ahí una cuenta en bancos donde te van a estar depositando lo que generen tus patrocinadores. ¿Ok? Entonces, puedes no tener activos fijos, pero sí vas a tener activos circulantes y activos diferidos. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Maestro, una pregunta. Sí. Dígame, Andrea. Las diapositivas que estamos viendo en clases están en el Moodle. Sí. No sé si están actualizadas, pero sí están. Y todo ahí está en la sección de materiales. Ahí les voy a mandar el enlace. Ok, bueno, entonces continuamos ahora con las cuentas de pasivo. El pasivo son las deudas y obligaciones virtualmente ineludibles a cargo de la empresa. Y virtualmente ineludibles porque si alguien nos da un crédito, tenemos la obligación moral y la obligación legal de pagarle ese crédito, el capital más los intereses. Entonces tenemos el pasivo circulante o pasivo de corto plazo, deudas y obligaciones con vencimiento menor a 1 año. Y tenemos aquí proveedores, empresas, personas o empresas que nos dan crédito por concepto de mercancías, documentos por pagar a corto plazo y de diversos documentos que firma la empresa, pagarés, letras de cambio, acreedores diversos, personas o empresas que nos dan crédito por concepto diferente de mercancías, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago, impuestos por pagar, créditos de avío. Créditos de avío son los créditos que dan los bancos para el capital de trabajo de la empresa. Luego tenemos pasivo fijo o de largo plazo, deudas y obligaciones con vencimiento mayor a 1 año, créditos refaccionarios, créditos para comprar bienes de capital, para comprar naves industriales, para comprar maquinaria y equipo, créditos hipotecarios que van hacia los bienes raíces, comprar naves industriales o construir edificios, documentos por pagar a largo plazo y cuentas por pagar a largo plazo. Y por último, dice pasivo o crédito diferido. Sin embargo, pues esta cuenta cada vez se usa menos. ¿Y pues por qué? Porque todo lo pones como pasivo a corto plazo. Porque dice, son los cobros anticipados que generan la obligación de prestar un servicio o futuro y se transforman en utilidad conforme se presta el servicio. Por ejemplo, rentas cobradas por anticipado o intereses cobrados por anticipado. Entonces son las deudas. Y después viene el capital. El capital contable es utilizado para las entidades lucrativas y el de patrimonio contable para las entidades con propósitos no lucrativos. Valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Y se va a dividir en capital social, son las aportaciones realizadas por él o los dueños de la empresa para iniciar operaciones o realizar inversiones, y se va a dividir en capital social fijo, capital social variable, aportaciones pendientes de capitalizar. Las utilidades acumuladas, utilidades generadas por la empresa durante su operación,
se van a dividir en utilidades de ejercicios anteriores, utilidad del ejercicio y la revaluación, proceso de revaluar algunos de los activos fijos. Y vamos a tener superávit por revaluación cuando es a favor de la empresa o déficit por revaluación cuando es en contra de la empresa. Y esas tres forman las cuentas del balance general. Y en el siguiente vamos a tener las cuentas de estado de resultados. Sí, este está más pequeñito, lo voy a poner luego más grande. El estado de resultados muestra la utilidad o pérdida obtenida por la empresa en un periodo dado. El estado de resultados puede ser mensual, bimestral, trimestral o anual. Y va a estar conformado por las ventas netas. Son los ingresos operados por la venta de productos o servicios relacionados con el giro del negocio. Ventas totales, devoluciones sobre ventas, rebajas sobre ventas. Costos, erogaciones monetarias que generan un beneficio en el corto plazo y forman parte del giro del negocio. Y vamos a tener cuentas de materias primas, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, inventario inicial, compras de mercancías, inventario final. Y eso nos va a dar la utilidad bruta, ventas menos costos. Vamos a tener los gastos de operación, erogaciones monetarias que no generaron utilidad en el corto plazo y se relacionan con la operación de la empresa. Y aquí vamos a dividirlos en gastos de venta, aquellos que se relacionan o que nos ayudan a impulsar las ventas, gastos de administración, aquellos gastos relacionados con la administración del negocio, valga la redundancia, pago del gerente general, pago del contador, gastos de capacitación y gastos generales, aquellas partidas que a lo mejor pues, no vale la pena tratar de clasificarlos como venta o administración porque todos lo usan. Por ejemplo, el gasto de limpieza. Tú no pagas una limpieza para ventas, una limpieza para producción, no, le pagas a una empresa porque te mande a la gente que va a limpiar y dices, bueno, por eso lo pongo como un gasto general. Pero usualmente son gastos pequeños comparados con los de venta o los de administración. Y eso nos va a dar la utilidad de operación. Vamos a tener otros ingresos o gastos y que son por partidas extraordinarias y de causa fortuita. Por ejemplo, la venta de desechos. Mi desperdicio industrial puede ser la materia prima o el material de otra industria, entonces lo vendo. Intereses ganados, en gastos puede ser gastos funerarios, pérdidas por robo, pérdidas fortuitas, e intereses pagados. O sea, son partidas pequeñas, pero que en determinado momento pueden impactar en la ganancia. Tenemos utilidad antes de impuestos. Los impuestos tenemos el impuesto sobre la renta o ICR y participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa o PTU. Y todo esto nos va a dar la utilidad neta del periodo. Si hicimos las cosas bien, si se tomaron bien las decisiones, vamos a tener utilidad neta. Si se tomaron malas decisiones, pues vamos a tener pérdida neta. Y ahí está, vean lo que les mencionaba. Ahora tenemos aquí los estados financieros, Unión de Crédito Mixtla de Coahuila SADCB. Estados financieros al 30 de junio del 2020. Vean, dice balance general al 30 de junio del 2020. Las cifras en miles de pesos. Y estados resultados del 1 de enero al 30 de junio. ¿Sí? Entonces, esta empresa tuvo una ganancia de 9,191,000 pesos. Y aquí está, tiene un activo de 1,492,789 pesos y la suma de su pasivo y capital contable pues es esa cantidad exactamente. Entonces, activo menos pasivo más capital es igual a 0.00. Vean, aquí está otra, una empresa de transporte de valores, Armor Secure Insurance, otra vez, balance general al 30 de junio de 2020, estado de resultados del 1 de enero al 30 de junio del 2020. Ahí está quién
quién lo elabora y quién lo autoriza. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta de los temas que vimos el día de hoy? Sí, las diapositivas van a estar ahí están en el Moodle. Solo nada más las tengo que actualizar con la fecha de 2022. ¿No hay dudas? Ninguna duda, profe. Ok. Bueno, Claro, entonces, bueno, voy a pasar lista para ver quiénes estuvieron el día de hoy. 8 personas nada más. ¿Cuántas son en el grupo? Somos 11. 11, ok. 11 sobrevivientes. Ok, bueno, entonces, a ver, es Andrea de Los Ángeles, Andric Arturo, Krishna Aolani, María Fernanda Flores, Priscila Guadalupe, Raúl Armando Ávila, Isabel España y Victoria López. Son las 8 personas que tienen asistencia el día de hoy. Bueno, ya son las 10:30. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. El lunes nos tocan 3 horas, ¿no? Traten de ser puntuales de 7 a 10 de la mañana. Porque ya vamos a empezar a ver la parte práctica de nuestra unidad. Vamos a terminar la unidad 1 y vamos a iniciar con la unidad 2. Entonces, les agradezco su tiempo y nos vemos el próximo lunes. Gracias, maestro. No dejen Gracias, para el último momento su tarea del domingo. ¿Vale? Adiós.